Buenos días, mi nombre es Andrés García Talens, alumno del máster en Investigación en Ciencias del Deporte, y hoy vengo a presentaros una revisión sistemática con el título de ¿Qué nos han enseñado los estudios ómicos longitudinales sobre el síndrome del intestino irritable? Se trata de una revisión sistemática acerca de los estudios utilizando tecnología ómica respecto al síndrome del intestino irritable. Dentro de esta revisión sistemática vamos a encontrar una introducción, el apartado de métodos, el apartado de los resultados de los estudios que se han utilizado para la revisión sistemática, la discusión conjunta de todos los estudios y una conclusión. En cuanto al síndrome del intestino irritable, se trata de una enfermedad gastrointestinal comúnmente diagnosticada y la cual afecta aproximadamente al 12% de la población mundial. Además, tiene una carga significativa como enfermedad. En cuanto a los síntomas y los trastornos, encontramos que se caracteriza por un dolor abdominal recurrente, malestar y cambios en la frecuencia o forma de las deposiciones. Se trata de un trastorno heterogéneo, multifactorial y aún no completamente comprendido. No hay a día de hoy una cura ni terapia dirigida a los tratamientos que buscan aliviar los síntomas y se cree que el síndrome del intestino irritable es un trastorno del eje cerebro-intestino-microbioma. Además, en el apartado de las nuevas tecnologías encontramos que actualmente las tecnologías ómicas, genómica, transcriptómica, proteomeómica, han sido utilizadas para estudiar el síndrome del intestino irritable y comprender sus mecanismos moleculares y además estas tecnologías han revelado variaciones genéticas, cambios en la expresión genética, niveles de proteínas y alteraciones en la microbiota intestinal y las vías metabólicas. En cuanto al método utilizado para la revisión sistemática del presente trabajo, se ha realizado una búsqueda de datos en Mendeley, en base y Conrail Library, utilizando combinaciones de los términos síndrome del intestino irritable y omics. La búsqueda ha sido sin restricciones de fecha, idioma o tema. Los resúmenes fueron revisados por 5 investigadores independientes. Se obtuvieron de textos completos relevantes y búsqueda manual en la lista de referencias de los artículos. Se contactó además con los autores para obtener datos adicionales cuando fue necesario. Cada artículo fue revisado por al menos 2 investigadores cegados a la decisión del otro. Los criterios de inclusión fueron estudio en humanos, uso de tecnología ómica, artículos originales y publicados, diseño de estudio longitudinal y escritos o traducidos al inglés. En cuanto a los criterios de exclusión de los estudios, tenían que ser estudios en animales y estudios transversales del microbioma intestinal. Además, la extracción de datos fue utilizando un formulario estandarizado en Microsoft Excel por 5 investigadores independientes, verificando por un autor principal. En cuanto al apartado de resultados, se incluyeron un total de 16 estudios en esta revisión. Los estudios eran principalmente estudios de intervención que tomaron medidas al inicio y después de la intervención, generalmente de 4 a 6 semanas. La mayoría de los estudios tenían tamaños de muestras pequeñas, con solo 2 estudios que incluían más de 100 pacientes. Los estudios se centraron en pacientes con síndrome del intestino irritable D y utilizaron controles sanos para la comparación. Los objetivos principales de los estudios fueron identificar los cambios en la microbiota y los medidores celulares subyacentes al síndrome del intestino irritable y se utilizaron técnicas como la secuenciación del gen 16S, RNA, metabolómica y análisis transcriptómicos. Además, en cuanto al tipo de muestra, 6 estudios utilizaron muestra de heces, 5 muestras de mucosa gastrointestinal y 4 muestras fueron de sangre analizadas y otras 4 muestras de orina analizadas. En cuanto a la revisión de estos estudios, se acotaron con estudio, país, población de estudio, muestra de la prueba, los métodos de estudio, puntos de tiempo de estudio y resultados clave respecto a la investigación que se realizó. En pantalla ahora mismo se muestra un ejemplo de la tabla del trabajo y como vemos, por ejemplo, en el estudio de Ascens en el año 2008 se realizó en Estados Unidos, la población fue de 36 pacientes, en la que 25 fueron controles sanos y otros 36 con síndrome del intestino irritable. La muestra de la prueba fue biopsia de colon. Los métodos de estudio fue una evaluación histológica, un análisis de microarrays
y PCR cuantitativa en tiempo real. Los puntos de tiempo de estudio fueron 2 puntos de tiempo en un intervalo de 3 meses y como resultados clave en este caso se encontró que los genes expresados diferencialmente sugieren alteraciones funcionales de la respuesta inmune de la mucosa del huésped a los patógenos microbianos. En comparación con los controles sanos, los pacientes con síndrome del intestino irritable tenían una expresión significativamente mayor. En base a los resultados aportados por estas 16 investigaciones, podemos realizar una discusión de manera acotada en la cual encontramos que el síndrome del intestino irritable es una enfermedad con una población de pacientes heterogénea y síntomas variables, lo cual dificulta los ensayos clínicos tradicionales. También la investigación sobre el microbioma intestinal ha buscado descubrir los mecanismos subyacentes a las interacciones entre el eje microbiota intestino-cerebro en el síndrome del intestino irritable. Las alteraciones en el microbioma intestinal y metabólicos microbianos pueden contribuir al desarrollo de los síntomas del síndrome del intestino irritable. En cuanto a los estudios, han implicado la participación de ciertas bacterias y metabólicos en el síndrome del intestino irritable, como son los bacteroides. También están los ácidos grasos de cadena corta, además de otra serie de bacterias. Se han observado perfiles de metabólicos alterados en pacientes con síndrome de intestino irritable en comparación con controles sanos, destacando vías relacionadas con la inflamación. También las intervenciones dietéticas como simbióticos y dietas bajas en FODMAP han demostrado impactos en los metabólicos microbianos. El microbioma intestinal puede predecir la respuesta al tratamiento, pero aún se necesitan más investigaciones. Y por último, los estudios multiomímicos también han revelado cambios transcripcionales y epigenéticos en pacientes con síndrome del intestino irritable. Como conclusión a todo lo expuesto hasta este momento, después de revisar una variedad de tipos de datos y vías informadas que se identificaron en los estudios, hubo una heterogeneidad significativa entre los estudios y no hubo características uniformes en la microbiota intestinal relacionada con el síndrome del intestino irritable. Todavía hay una escasez de estudios en humanos y la necesidad de garantizar que estos supuestos mecanismos puedan traducirse en beneficios terapéuticos para los pacientes con síndrome del intestino irritable. A pesar de los avances en metabolómica y comprensión del microbioma, los estudios han descubierto cambios distintos que subyacen a los síntomas en pacientes con síndrome del intestino irritable. Por lo tanto, la conclusión, de manera general, es que todavía se requieren y se necesitan, de cara al futuro, realizarse nuevos estudios en cuanto al síndrome del intestino irritable.